Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, Muy bien, vamos a iniciar con las clases del día de hoy, ¿sí? Recordando un poco de lo que ya hemos, ¿sí? Conocemos, ¿ya? A ver, apagamos los audios si es que no vamos a participar. Cristal, por favor, para que no haya interferencia ni inconvenientes al momento de la clase, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sí, chicos, me presento, soy la profesora Yulis y con mi persona vamos a desarrollar los temas referente al área de comunicación, ¿no? Y qué es lo que todo ello incluye, ¿no? Recordemos que nos encontramos en el curso de comunicación, ¿ya? Y como primer tema, nosotros debemos de conocer, ¿sí? ¿Qué es la comunicación? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué entendemos por la palabra comunicación? A ver, con sus propias palabras. ¿Quién me podría decir? profesora. ¿Sí? ¿Les escucho? Soy Sandra. Buenas tardes, Sandra. Sí, la comunicación es la cual, bueno, los seres humanos nos comunicamos, ¿no? Para Ya, tener, pues, un mejor diálogo. ya, muy bien. Pues para Sandra, la comunicación es el diálogo y que nos sirve a nosotros para poder comunicarnos. A ver, ¿alguna otra idea referente a la comunicación? ¿Alguna otra idea? A ver, Rihanna, ¿me escuchas? Rihanna. Gracias. Teresa y Suiza. Teresa. Buenas noches, Miss. Soy Edith Nostroza, Miss. Ay, ya. Los que se conectan, por favor, desde otra cuenta, deben de colocar aquí en el chat cuál es su nombre verdadero, chicos, para yo poder Está así bien, Miss. registrarles, ¿ya? Porque recuerden que es importante, ¿sí? La participación de cada uno de ustedes, ¿sí? De acuerdo a la participación, se les va a registrar la asistencia de cada uno, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. A ver, igual, ¿podrías participar, por favor? Bueno, Miss, buenas noches con todos. Mi nombre es Edith Nostroza. La comunicación, como dice mi compañera, es para comunicarnos, para entendernos, ¿no? Y con la comunicación llegamos a un acuerdo. Esa sería mi participación docente. Muy bien, excelente. Muy bien, chicos. Cuando nosotros nos hablan de la comunicación, rápidamente se nos viene a nuestra cabecita las definiciones que ustedes me están manifestando, ¿no? El comunicarse va a involucrar
¿sí? El de poder interactuar, ¿ya? Pero ¿será la única definición que existe con respecto a la comunicación? ¿Será el único? ¿O habrá otra definición, chicos? The Bluetooth device is ready to pair. Hay otra definición, ¿no? A ver, cuando nosotros vamos a hablar sobre la comunicación, primero la vamos a definir según el vocablo griego, ¿ya? ¿Qué nos dice la definición latina o griega de la comunicación? Nos dice que la palabra comunicación es aquella que va a derivarse del término comunicar, que significa poner en común o compartir e intercambiar o hacer partícipe a alguien de algo que es realizado por todos los seres vivos. Pero ustedes me dirán, pero Miss, yo me comunico, bueno, los animales también se comunican. Claro, pero ese es otro tipo de comunicación, ¿ya? La acción comunicativa, ¿sí? Va a ser exclusivo de quién? Va a ser exclusivo de la comunicación humana, ¿ya? A ver, podemos definir. Va a ser, dice, ¿qué nos dice? Que va a ser aquel que va a servir para transmitir información, porque cuando nosotros nos comunicamos, ¿qué hacemos? Transmitimos información, ¿cierto? Nosotros transmitimos información, detallamos un tipo de información de cualquier tipo, ¿no? Por ejemplo, a mí me duele la garganta, voy al médico y ¿qué le estoy transmitiendo? Mi dolor, ¿no? Le cuento y le comento cómo es que me siento. ¿Ya? Esa es la comunicación, transmisión de cualquier tipo de información, ¿no? Entonces, ¿qué supone comunicarse? El hecho de comunicarse va a suponer, ¿sí? Informar conocimientos nuevos. ¿Para qué? Para que este o esta cumpla la función principal de la comunicación, ¿ya? Eso va a suponer el hecho de comunicarnos, ¿ya? Ahora, también supone que un mensaje que no aporte conocimientos nuevos, el contenido que va a poseer va a ser muy bajo, ¿sí? Asimismo, que al comunicarnos nosotros mismos va a surgir, ¿sí? Al momento de comunicarnos puede surgir ciertas perturbaciones. Por ejemplo, hace un momento, al inicio de la sesión, sí, hubo diversas perturbaciones. Por ejemplo, ¿no? Que quizás alguno de ustedes active el audio y que esté en una zona ruidosa. Si está en una zona ruidosa, ¿qué va a surgir? ¿Qué va a pasar? Va a provocar que la información no se logre comprender, ¿cierto? Entonces, a esas perturbaciones o dificultades se les va a conocer, ¿sí? Como ruidos, ¿no? O también que va a provocar, ¿sí? El grado de redundancia, ¿no? El proceso de redundancia. ¿Y qué será redundar, chicos?
¿Qué será redundar, chicos? A ver, ¿quién me podría manifestar? Una repetición. Repetición, muy bien. Cuando hablamos de redundancia, nos vamos a referir al hecho de repetir, ¿qué cosa? La información que nosotros estamos brindando. Esa es la redundancia. ¿Sí? Entonces, cuando hay perturbaciones, mejor dicho, ruidos, este va a provocar que nosotros repitamos la información que hemos manifestado, ¿ya? Y eso va a suponer el hecho de redundar. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, ¿qué involucra cuando nosotros hablamos de la comunicación? Cuando nosotros nos referimos a la comunicación, vamos a referirnos a transmitir, ¿sí? Información nueva que aporte, ¿sí? Conocimientos altos, ¿no? Y no conocimientos o contenido bajo, al cual a esto se le va a denominar proceso, ¿no? Entonces, el acto comunicativo es un proceso comunicativo, es un proceso por el cual nosotros nos basamos para comunicarnos, ¿no? Es un proceso que quizás muchos de nosotros no lo visualizamos, ¿sí? Debido a que es un proceso mental que se produce, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos comunicamos, por ejemplo, va a involucrar, ¿sí? El hecho de cómo el mensaje ha llegado, ¿sí? Por medio de este proceso a la otra persona. Eso es la comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice acá? Es un proceso mediante el cual se produce una transmisión de información en el que van a intervenir una serie de elementos llamados factores de la comunicación, ¿ya? Entonces, ese es el proceso comunicativo, ¿no? Entonces, este proceso va a tener algunos factores que van a estar dentro del acto comunicativo, del diálogo que se vaya a desarrollar con la otra persona, ¿no? Donde cada uno de los participantes de este acto comunicativo va a tener un nombre en particular, ¿no? A la cual es la situación comunicativa. Vamos a tener a un emisor, a un mensaje, a un receptor, a un código, a un canal y a un contexto lingüístico. Pero este contexto lingüístico va a estar dentro de la situación comunicativa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la comunicación? Es un proceso, los cuales va a estar basado en ciertos factores comunicativos. Y vamos a hablar de cada uno de ellos. Si bien es cierto, ya conocemos el término del emisor, ¿no? Ya nos han dicho qué es el emisor o tenemos por lo menos básico, definición básica de qué es el emisor. El emisor va a ser aquel que se va a caracterizar por tener esa intención comunicativa. Cuando yo me comunico con alguien, ¿sí? Cuando yo me voy a comunicar con alguien, siempre o dentro de un diálogo, siempre va a haber alguien que va a tener la intención de querer comunicarse. Siempre, por ejemplo, ¿no? Si tú vas a una reunión familiar, ¿sí? Va a haber alguien quien va a tener esa intención de querer conversar, ¿no? Entonces, a esa persona que tiene esa intención de iniciar la conversación y dialogar con tu persona, se le va a denominar como emisor, es el emisor, ¿ya? Y no solamente ellos, sino que va a ser quien va a elaborar y transmitir el mensaje, es quien elabora y transmite el mensaje que vas a manifestarlo.
¿Sí? Disculpen. Sí, entonces el emisor es la persona quien inicia la conversación o tiene esa intención de iniciar y es quien va a elaborar y va a poder transmitir la información. ¿Ya? Eso no hay que olvidarnos. Asimismo, el emisor no solamente es quien inicia y transmite primero la información, sino también va a ser quien va a codificar. El emisor, aparte de enviar el mensaje, se podría decir, una acción previa a ello, ¿no? Que es la acción de codificar el mensaje antes de ser enviado. Entonces, el emisor, ¿qué hace? Codifica el mensaje antes de enviarla. Pero, ¿qué será la codificación? A ver, cuando tú vas a mandar un mensaje a la otra persona, ¿qué haces previamente? A ver, chicos. Verificar el mensaje. Ya, pero antes de verificar el mensaje, ¿qué haces? ¿Qué proceso hacen, chicos? Tener una intención comunicativa. Ya, eso cumple el emisor, ¿cierto? Pero a ver, les planteo lo siguiente. Tú te vas a comunicar con tu amiga, pero para comunicarte con tu amiga, ¿sí? ¿Tú qué haces antes de iniciar esa conversación? ¿Qué has tenido que hacer? Codificar. Ya, pero ¿qué es la codificación? Por eso les planteo este ejemplo. Tú para que te comuniques antes de que envíes tu mensaje, haces algo previamente. ¿Qué es lo que haces? ¿Es quien elabora y transmite el mensaje? No, no, no. A ver, concéntrense. El ejemplo es lo siguiente. Tú quieres conversar con tu amiga, pero tu amiga no quiere iniciar la conversación. Entonces, la que va a iniciar la conversación vas a ser tú. Entonces, para poder... Necesita un chat, Miss. ¿Cómo? Necesita un chat. Necesita un chat, Miss. ¿Un chat? No, no, no. Por eso, escúchenme, chicos. Antes de, escúchenme primero. ¿Sí? A ver, les decía, tú quieres dialogar con tu amiga, pero tu amiga no inicia la conversación. Tú quieres conversar. Vas a ser tú quien va a iniciar ese diálogo. Entonces, para iniciar ese diálogo, vas a cumplir la función de ser el emisor. Pero para que tú le digas, por ejemplo, el hola o cómo estás, ¿qué haces previamente? Antes de manifestarle la palabra cómo estás, por ejemplo. ¿Qué has hecho previamente? Buenas tardes, Miss. Saludar. Ya, pero hasta para saludar. ¿Qué has hecho para decirle hola, por ejemplo? O cómo estás, o buenas tardes. ¿Qué has hecho? La estoy saludando. Pero tú saludas de frente. ¿O qué tienes que hacer antes de mandarle un mensaje? Miss, buenas tardes. Iniciar una conversación.
Ya, tú inicias mandándole el mensaje, pero para que le mandes el mensaje, ¿qué tienes que hacer previamente? ¿Qué tienes que hacer antes de enviarle el mensaje? ¿Mm? ¿Nada? ¿No haces nada? A ver, Edith, ¿levantaste la mano? Cristal. Nada, chicos. A ver, chicos. Cuando tú, por ejemplo, queda como actividad quizás elaborar un texto, pero que sea creación propia de ustedes. Entonces, para que tú elabores ese texto, ¿qué tienes que hacer primero? ¿O qué deberías de hacer primero? Informarme. Ya, informarte. ¿Qué más? Analizar y leer. Analizar. ¿Qué vas a leer? A ver, ¿qué tendrías que leer si la historia vas a elaborarlo y crearlo tú? ¿Mm? A ver, chicos, antes de tú enviar el mensaje, ¿sí? ¿Qué haces? Creas el mensaje. Tú me dirás, pero Miss, ¿yo en qué momento lo he creado? Ah, para que tú digas el hola, lo has tenido que crear. O un cómo estás, has tenido que crear el mensaje. Tu mensaje no sale, ¿sí? Ah, ya me encontré como amiga y ya yo sé la palabra hola, ¿cierto? Puedes saberlo inconscientemente. Pero, ¿qué has tenido que hacer? Lo has elaborado, lo has creado. Es como, por ejemplo, el proceso de, de elaboración de un producto. El que lo crea, por ejemplo, previamente ha tenido que imaginárselo, no ha tenido que hacer un bosquejo para luego recién lanzarlo al mercado y al final. ¿Cierto? Lo mismo sucede con los mensajes. Tú lo primero, antes de que tú envíes el mensaje, lo elaboras, lo creas. ¿Sí? ¿Me dejo entender, chicos? Sí. Sí, Y Miss. recién ahí, cuando tú has elaborado tu mensaje, recién ahí lo envías. ¿Ya? Entonces, el emisor, ¿qué hace? Lo codifica. Entonces, ¿qué es la codificación? Es la creación del mensaje. Tú creas tu mensaje primero. Entonces, la codificación es la creación. ¿Es que cuando yo me voy a encontrar, voy a escribir en un papelito y recién ahí le voy a leer? No, inconscientemente, o mejor dicho, mentalmente, tú realizas este proceso, ¿ya? Este proceso lo realizas mentalmente. Por eso es que se dice que la codificación es un proceso mental.
que tú realizas antes de enviar tu mensaje. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Hasta ahí lo que es el emisor. Sí, profesora. Sí, Miss. Muy bien. Entonces, así como tenemos una persona quien va a codificar, que es crear, y luego enviar el mensaje, vamos a tener a alguien quien va a ¿qué cosa? Va a recibir la información. ¿Sí? Vamos a tener a alguien quien va a recibir la información. Entonces, a ese alguien quien recibe la información, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le denomina? Receptor. Se le denomina como el receptor, ¿no? Entonces, si tenemos a un emisor, vamos a tener a un receptor. Este receptor va a ser quien va a recibir la información. A diferencia del emisor, por ejemplo, hemos dicho que el emisor, lo primero que hace antes de enviar el mensaje, ¿qué hace? Codifica. Aquí es la diferencia con el receptor. El receptor primero recibe y luego realiza el proceso de la decodificación. ¿Ya? El emisor decodifica, ¿sí? El emisor decodifica la información. ¿Y qué es decodificar? Por ejemplo, tú con la información que yo te estoy brindando, ¿te quedas nada más con esa información? ¿O qué haces? Por ejemplo, para resolver el examen, ¿qué has tenido que hacer? ¿O qué tienes que hacer? Porque acá yo no te resuelvo el examen, ¿cierto? ¿Qué haces, chicos? Averiguar más sobre el tema. Ya, puede ser un proceso. Pero a ver, basémonos en la información que yo les estoy brindando. Yo te estoy brindando una información, ¿cierto? Entonces, en base a esa información, ¿qué es lo que tienes que hacer? Para que tú luego puedas desarrollar un examen referente a lo que yo estoy explicando. ¿Qué hacen, chicos? ¿No hacen nada? Ah, ahora veo por qué no pueden desarrollar el examen, pues. ¿Ah? Porque bastará con lo que ustedes están escuchando ahora. No, mis, estudiaron, prepararse para el examen. Prepararse. Pero ahorita tú, por ejemplo, para que me respondas la pregunta, ¿qué has hecho? Has hecho un proceso y no lo sabes. Ahorita acabas de hacer un proceso. ¿Qué es el proceso? De la decodificación. ¿Mm? ¿Qué tienes que hacer, chicos? Tú decodificas. ¿Y qué es la decodificación? Es la interpretación del mensaje. Cuando tú, por ejemplo, escuchas una información, no te quedas con la información dada. ¿Qué haces? Interpretas, interiorizas, es como decir, desarmas la información. Eso es, ¿sí? Entonces, para que tú puedas interpretar, conocer más referente a la información, claro, una alternativa puede ser de que vas a investigar más, pero para que tú respondas la pregunta que yo te estoy dando ahorita, por ejemplo, no se basa en que tú vas a buscar información más referente a lo que yo te estoy preguntando, sino que estás haciendo, estás
interpretando. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Mm? Sí, profesora. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si tú no puedes desarrollar el examen y yo te estoy brindando toda la información, ¿qué proceso no has realizado? ¿Qué proceso no estarías realizando? Como receptor, ¿qué proceso no estarías realizando? A ver. Chicos, lo acabamos de decir. ¿Es quien recibe y interpreta el mensaje? No, no, no. Como receptor, la pregunta es, yo ahorita te estoy brindando una información, ¿cierto? Y toda la información que yo te estoy brindando es referente a preguntas que te va a venir en el examen de tu módulo. Ahora, si tú, por ejemplo, no puedes desarrollar tu examen, así hayas asistido a la clase, ¿cierto? ¿Qué proceso no estarías cumpliendo o no estarías desarrollando? Según lo que acabo de explicar. ¿Qué proceso no estarías haciendo? No lo estaría interpretando, profesora. No estarías interpretando, no estarías decodificando. No estarías decodificando. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, Miss. Ujú. Entonces, ¿el receptor solamente recepciona? Codifica e interpreta el mensaje. No, 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 no. El receptor no codifica. ¿Cómo se llama? ¿Es quien recibe? Ya, recibe, pero aparte de recibir, ¿qué más hace? Interpreta. Ya, ¿y cómo se le llama ese proceso de interpretación? Edificar. ¿Cómo? Edificar. Decodifica, chicos. Entonces, el emisor, el receptor, ¿qué hace? Recibe la información, pero no solamente lo recibe. Por ejemplo, ahorita, muchos de ustedes solamente están recibiendo la información. ¿Cierto o no? Sí. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Cómo yo me doy cuenta que ustedes solamente están recepcionando la información? ¿Cómo me doy cuenta de ello? ¿Por qué? Porque muchos de ustedes no pueden responder a la pregunta que yo les estoy haciendo. ¿Mm? Entonces, si tú no puedes responder a mi pregunta, ¿qué sucede? Solamente estás recepcionando, recibiendo. ¿Ya? En cambio, cuando tú fácilmente podrías responder a las preguntas que yo estoy realizando, ¿qué va a suceder? Ahí sí, ¿qué está sucediendo? Estás decodificando, ¿ya? Estás decodificando la información que yo te estoy brindando, ¿cierto? ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Entonces, el emisor, ¿qué hace antes de enviar el mensaje? Lo elabora, Miss. Ya, ¿y cómo se le llama ese proceso? Elaboración. No. Ya ves, ya no me decodificaron ahí. Antes de enviarles dije, ustedes me dicen elabora, ya, elabora, pero ¿cómo se le llama ese Codificar. proceso de elaboración? Codificar.
¿Cómo? Codificar. Codifica, exacto. El emisor codifica y luego recién ahí lo envía. Mientras que el receptor, ¿qué hace? Primero, ¿qué hace? Recepciona. Recepciona, ¿ya? El receptor recepciona la información y luego recién, ¿qué cosa hace? Codifica. Lo decodifica. Es, por ejemplo, si nosotros nos encontraríamos en una clase virtual, presencial, estaríamos en el salón de clase y yo, como docente, ¿qué tengo que hacer? Voy a escribir en la pizarra. Entonces, al escribir yo en la pizarra, ¿ustedes qué hacen? Escriben, o mejor dicho, transcriben lo que yo he escrito en la pizarra. ¿No es así? Entonces, ahí, por ejemplo, al proceso de transcripción que ustedes están teniendo, ¿sí? Es de recepcionar la información. Estás recepcionando lo que yo he escrito en la pizarra. Pero yo te digo, ya, la siguiente clase hay examen. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué proceso estarías haciendo ahí? Chicos, ¿qué proceso estarían realizando cuando tú vas a, por ejemplo, vas a tener un examen? Tú vas a decir, ay, yo he prestado atención ya, no estudio. ¿O qué vas a tener que hacer? Interpretar. Decodificar. Vas a tener que leer la información que has escrito en tu cuaderno, ¿no es así? Entonces, al tú leer y al revisar lo que ya se ha manifestado, estás tratando de interpretar la información brindada. Entonces, ahí estás cumpliendo con el proceso de decodificación. Ya, quiero que quede esto bien claro para que ustedes entiendan y puedan comprender el proceso, ¿sí? Que es el de el proceso que sigue tanto el emisor como el receptor, ¿ya? Entonces, muchas veces, por ejemplo, nos hemos acostumbrado a la definición básica, ¿no? Sobre el emisor y sobre el receptor, que nos han dicho que el emisor es el que envía, el receptor es quien recepciona. Pero ahora nos acabamos de enterar de que el emisor no solamente envía, sino también ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace también, chicos? Codifica, ¿ya? El receptor también codifica, ¿ya? Y el receptor decodifica, ¿ya? Quiero que quede eso claro. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Voy a preguntarles al final, ¿ah? Ahora, el otro proceso, el cual sigue el emisor, dentro del proceso comunicativo, es el mensaje, ¿ya? El mensaje es la información que ha sido elaborada, ¿sí? Y que se va a transmitir de un punto a otro, ¿ya? Ese es el mensaje. Es la información elaborada y que se transmite de un punto a otro, ¿ya? Ahora, el mensaje en sí, en conjunto, va a ser una serie de signos lingüísticos, los cuales van a estar organizados mediante determinadas reglas. ¿Qué quiere decir? Que yo, para comunicarme, ¿qué cosa hago?
organizo mi información. ¿Qué es eso? De organizar, elaboro mi oración. Entonces, pero eso sí, no debemos de confundirlo con el referente. ¿Por qué? Porque el referente, muchos de ustedes, ¿qué hacen? Lo confunden con el referente. Y el referente no es el mensaje, el referente es la información resumida. Es como si tú sacaras la idea principal. Te digo, por ejemplo, María y Patricio van juntos al mercado a comprar muchos panes, ¿sí? A comprar muchos panes. Y María se encuentra con su amigo Pepe y le dice: hace tiempo que te estaba buscando y por fin te he encontrado. Entonces, yo te digo, ¿cuál es el mensaje entre María y Pepe? Y si tú me respondes que es el encuentro entre ambos, ¿ese será el mensaje? El mensaje sobre el pan. No, ahí tú lo que me estás brindando sería el referente, ¿ya? El referente, porque el referente es el resumen del mensaje brindado, ¿ya? Pero mientras que el mensaje es todo lo que le dice el emisor hacia el receptor. Si le dice, me gustó verte y me da mucha alegría haberte encontrado, entonces todo ese mensaje, toda esa información es el mensaje, todo ello. ¿Ya? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces el mensaje, por eso es que muchos cometen el error, ¿no? Se les da ejercicios y siempre colocan el referente y no es el referente el mensaje, ¿ya? Pero Miss, ¿está hablándome de eso? Claro, te está hablando, pero tú lo estás resumiendo, ¿ya? A ello me refiero, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el mensaje es la información tal cual lo manifiesta el emisor. Ahora, el otro elemento de la comunicación va a ser el canal, ¿ya? El canal es el medio o el soporte físico que se emplea, ¿sí? En todo proceso comunicativo, ¿no? Cuando yo me comunico, ¿sí? Siempre voy a usar un medio, ¿no? Un medio. Entonces, ¿a qué me refiero con ese medio? Por ejemplo, si yo tengo una amiga en los Estados Unidos, ¿sí? Y me quiero comunicar con ella, ¿cómo me voy a comunicar? ¿Le voy a hablar directamente? ¿Utilizaría celular? Utilizaría el celular. Entonces, ¿el celular qué sería? Es un mensaje auditivo, Miss. ¿Mensaje auditivo? ¿Sería el mensaje o sería el canal? El canal. Es el canal. El canal es el medio por el cual tú transmites un mensaje, ¿cierto? Ahora, cuando es una conversación presencial, ¿qué utilizas? La comunicación. La comunicación, pero ¿utilizas un medio para comunicarte? Verbal. ¿Qué utilizas? Comunicación verbal. Ya, utilizas la comunicación verbal, ¿cierto? Pero utilizas un medio claro. ¿Cómo se está transmitiendo tu mensaje? ¿Por medio de cuál? ¿De qué ambiente? Aire. Por el aire. Tú te estás comunicando por medio del aire, ¿cierto? Entonces, tu mensaje
está siendo transmitido por medio del aire, está viajando por ahí. Ahora, por ejemplo, imaginemos que estamos en una comunicación, o mejor dicho, en el aula, ¿no? Estamos todos ahí. Ahora, yo les estoy dando un examen, pero hay muchos de ustedes que no han estudiado, entonces empiezan a pasar las respuestas por papelitos. Entonces, ahí, para que se comuniquen, ¿qué han usado? ¿Qué han usado, chicos? Chicos, El aire. el aire, tu mensaje, ¿lo has tenido que hablar para que te comuniques? ¿Has tenido que hablar para que te comuniques? Sí. No. A ver, ¿cuál es el ejemplo? Me parece que no me están escuchando. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Qué les dije? Que ustedes están en una prueba. Entonces, como no han estudiado, ¿qué sucede? No se saben las preguntas. Entonces, en conjunto se empiezan a pasar papelitos, ¿sí? Para que se pasen sus respuestas. Entonces, ahí, ¿a través de qué medio se están comunicando? El papelito. A través del papel, pues. Entonces, ¿cuál es tu canal? ¿Tu canal cuál es? ¿El El papel. El papel. Si tú no te pasas información por papel, ¿te logras comunicar en ese caso? No. No te vas a poder comunicar, pues. ¿Cierto? Entonces, ese es el canal, el medio que tú empleas o que tú usas para poder comunicarte. Y debido a la situación comunicativa, es que el canal tienen dos tipos. Hay canal natural y canal técnico o artificial. ¿A qué llamamos canal natural o canal técnico artificial? Llamamos canal natural cuando tú no usas o te comunicas sin hacer uso de ningún objeto para comunicarte. Por ejemplo, eso normalmente se va a desarrollar cuando tu comunicación o tu diálogo se manifieste en un mismo espacio. Por ejemplo, supongamos que tú y tu mamá se encuentran en la cocina, están cocinando ambas, ¿no? Entonces, ahí, para que tú te comuniques con tu mamá, necesitas de un celular o de un papel para lograr comunicarte, No. sabiendo que están en un mismo, solamente ¿qué van a usar? ¿La? ¿Qué van a usar? La boca. La boca o la voz. Cierto, solamente van a usar ello. ¿Sí? Entonces, tu mensaje solamente va a hacer uso por el aire. ¿Ya? Solamente se va a usar a través del aire. Entonces, ahí tu canal, por ejemplo, es natural, porque no estás usando o no estás haciendo uso de ningún objeto para poder comunicarte. ¿Ya? En ese caso. Ahora, pero si tú, por ejemplo, quieres comunicarte con un familiar que se encuentra lejos, ¿sí? Del lugar donde te encuentras, ¿qué vas a hacer uso? El celular. El celular o el internet, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, estás haciendo uso
del canal artificial. ¿Por qué? Porque estás usando un objeto para poder comunicarte, ¿ya? Estás haciendo uso de un objeto ¿para qué? Para que te logres comunicar, ¿ya? Esa es los tipos de canal, ¿ya? ¿Queda claro? Y luego tenemos al código. ¿Qué es el código? El código va a ser el idioma que tú usas para poder comunicarte, ¿ya? Por eso es que hay dos tipos de código frecuentemente que nosotros usamos dentro del acto comunicativo, que es código lingüístico y código no lingüístico. En código lingüístico es cuando tú haces uso del idioma y te comunicas, ¿sí? De forma oral o de forma escrita, ¿ya? Porque ahí tú haces uso de un idioma. El código no lingüístico. A ver, apagamos los audios, por favor. Gracias. Pero si es código no lingüístico, es cuando no haces uso de ningún idioma y te comunicas, ¿sí? A través de los gestos, de los colores, ¿sí? Ahí estás haciendo uso de código no lingüístico. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Entonces, a ello nos vamos a referir. Y por último, el último elemento que vamos a tener va a ser el contexto. El contexto es el lugar donde se realiza el acto comunicativo. Cuando tú te comunicas, ¿sí? Normalmente vas a hacer uso, ¿sí? O mejor dicho, lo vas a hacer en un ambiente, pero este ambiente solamente se va a desarrollar, ¿sí? Se puede decir, cuando tu comunicación es presencial o, mejor dicho, en un mismo lugar, ¿ya? Cuando tu conversación es en un mismo lugar, tu contexto va a ser el espacio, ¿ya? Tu espacio. Entonces, el contexto se incluye en todas las circunstancias no lingüísticas, ¿no? Por ejemplo, te digo, dos amigos conversan en el parque sobre las vacaciones del mes de octubre. Entonces, ¿cuál es tu contexto? ¿Es sobre las vacaciones? No, tu contexto. Contexto de El comunicación, Miss. entorno y la situación. Tu contexto, lo que acabo de decir, es el lugar donde conversas. ¿Y dónde están conversando? ¿Dónde están conversando esos dos amigos? En el parque. En el parque. Ese es tu contexto. Tu contexto es el lugar, el espacio. ¿Ya? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, tenemos un emisor, quien es quien envía la información y lo codifica. Tenemos un receptor, quien recibe la información y lo decodifica. Tenemos el mensaje, que es la información concreta, que es enviada por el emisor hacia el receptor.
Y tenemos al código, que es el idioma que nosotros usamos para comunicarnos. Tenemos a un canal que puede ser natural o artificial. Determinamos si es natural cuando la conversación es en el mismo ambiente y mi mensaje es enviado y a través del aire, pero es canal artificial cuando yo hago uso de un objeto para poder comunicarme, ¿ya? Y contexto es el lugar, el espacio donde se desarrolla el acto comunicativo. ¿Y cuando yo puedo identificar el contexto? Cuando la conversación sea en un mismo ambiente. Pero si es tu comunicación por medio de un celular, ¿podré determinar el contexto? Por ejemplo, en nuestra situación, ¿podríamos determinar el contexto? Chicos, ¿podremos? No vamos a poder, porque mi persona está en un espacio, cada uno de ustedes se encuentra en otro espacio. ¿Ya, chicos? ¿Queda claro hasta ahí Sí, sobre Miss. los elementos de la comunicación? ¿Sí? Muy bien, Sí, Miss. chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Y hay que repasar, por favor, y deseo más participación para la siguiente clase. ¿Sí? Cuídense, nos vemos.